A continuación presentaremos corrientes literarias por González Kempis, González Gaitán, Molina Aguilar y Trujillo Galicia. Literatura antigua no antigua, siglo VIII a.C., siglo V después de Cristo. Fue la primera corriente literaria de la historia, la cual se desarrolló en diversas regiones del mundo, sobre todo en Asia, África y Europa. Ya en la antigüedad, las obras literarias trataban sobre temas religiosos y era común tratar los temas de dioses y demás creencias. Las obras y autores de esta corriente fueron el Libro de los Muertos, escrito por Papiro de Ani, siglo VIII a.C., Giada, Homero, Grecia, siglo VIII a.C. Una de sus características principales fue que todo giraba alrededor del dios. Literatura clásica, siglo X a.C. a siglo III después de Cristo. Se caracterizó por relatos de héroes mitológicos y enseñanzas humanas y por el desarrollo de géneros de poesía épica, lírica y el teatro. Obras y autores: Safo, Oda Afrodita, siglo VI, y Aristófanes, Las ranas, siglo VI. Una de las características de la literatura clásica es que fue original y creativa, y no son relatos copiados, son referentes a ser imitadas. Literatura medieval, siglo X después de Cristo a siglo XIV después de Cristo. El surgimiento de esta corriente literaria es el lanzamiento de los reyes, los caballeros, aventuras y conquistas como en forma de orgullo patrio. Obras y autores: La Divina Comedia, Dante Alighieri, 1472. Una de las características fue la liquidación y la persecución de la brujería, así como grandes diferentes sociales. En la literatura renacentista, que abarcó del siglo XIV al siglo XVI después de Cristo, intentaba plasmarse del realismo crítico, deja a un lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como un objeto de admiración. Algunas de sus obras y autores importantes fueron la Arcadia de Lope de Vega en 1598. Sus características principales fue el estudio de la naturaleza en las artes y el antropocentrismo y humanismo. En la literatura barroca neoclásica, que abarcó del siglo XVI al siglo XVII, esta surgió en Italia como respuesta al Renacimiento. El neoclásico fue un movimiento cultural y artístico que nació en Francia. Algunas de las obras y autores importantes de esta corriente fue en el barroco Los Meninos de Diego Valdés, que fue en 1656, y del neoclásico fue Jorge Caldoso en las cartas de Marruecas en 1789. Las características principales de esta corriente fueron del barroco el dualismo y la contradicción, y del neoclásico el conflicto entre el honor, el deber y la pasión. En la literatura romántica, que abarcó del siglo XVIII al siglo XIX después de Cristo, este movimiento literario anticlásico en Italia, Inglaterra y Francia, y se dispersó por toda Europa. Una de las obras y autores importantes fue María de Jorge Isaac en 1867, y una de sus características principales de esta literatura fue la exaltación de la fantasía y la sublimidad. Literatura realista y naturalista, siglo XIX después de Cristo. Realismo: intenta crear obras que reflejan la realidad del artista y su época. Naturalismo: intenta crear obras que documenten la realidad del modo más objetivo posible. Sus obras y autores principales del realismo y naturalismo: El rojo y el negro, Stendhal, 1830. Del naturalismo, la novela experimental, Émile Zola, 1880. Sus características principales fueron compromiso moral, político y humanitario, representación de la realidad y la naturaleza. Vanguardias literarias, siglo XX después de Cristo. Se dividían en 7 partes, la cual solo se retomaron 3. Dadaísmo: se desarrolló fundamentalmente en la poesía. Ultraísmo: surge en España en contraoposición del modernismo. Surrealismo: es la más importante de las vanguardias
y surge en 1924. Se caracteriza por la exteriorización de la psique, la escritura automática, imágenes y metáforas. Sus obras y autores: Dadaísmo, Trista Sara, 25 poemas, 1918. Ultraísmo, Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires, 1920. Surrealismo, Luis Aragón, Fuego de Alegría, 1923. Literatura existencialista, siglo XIX al siglo XX después de Cristo. Surge en Europa con una base reflexiva en la importancia de la libertad individual y la existencia concreta de los seres humanos. Una de sus obras y autor fue Fyodor Dostoyevski, Pobres Gentes, de 1846. Asimismo, sus características principales fueron: la existencia es fuente de la vida y toda la reflexión filosófica, y otra es que el hombre es libre. Literatura feminista. Esta corriente comienza a surgir del debate hacia la primicia de falocentrismo y a la puesta en evidencia de la exclusión de los otros sujetos, denunciación entre los que se encuentra la mujer. Obras y autores: Una habitación propia, Virginia Woolf, 1929. Una de las características que más destacó fue oposición al pensamiento machista. Realismo mágico, siglo XIX. Es un tipo de narrativa en la cual lo extraño y lo peculiar se representa como algo cotidiano, originario en Alemania. Una de las obras principales fue 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, en 1967. Una característica principal fue estaban relacionados con las condiciones socioeconómicas, historias, mitos, leyendas, etc.